Muy bien, y, y gracias a Dios por la oportunidad de poder adorarle, poder bendecirle. Quería tomar unos minutos para compartir y, y bueno, la verdad es que es una maravilla pues celebrar, ¿no? Recuerdo una película, Abraham Lincoln, que decía: a ti no te gustan mucho las celebraciones, un hombre como más de estar en casa, más estudioso, decía: no, pero son necesarias. Pero ya, si somos de aquellos que nos gustan las celebraciones y además son necesarias, pues es maravilloso, ¿no? Y, y celebramos la vida y celebramos al autor de la vida y celebramos pues que nuevas criaturas vengan a este mundo y hayan sido y podamos visualizar que hayan sido desde la eternidad diseñadas por Dios. Y luego tenemos un tiempo pues para orar por ellos, pero sí que en este autor de la vida sí que quería transmitirte pues algunos aspectos del autor de la vida. Y hay una de las cosas que hago, como algunos sabéis, pues soy profesor de matemáticas, hago algunas horas en un colegio y cada vez que entro a clase comienzo con una frase de algún científico o alguien así conocido y que va pues con temas de ciencia o de inteligencia emocional o de lo que fuera, que les pueda ayudar pues a ir mejorando a todos los niveles a los alumnos. Hago un poco como un ahorcado con ellos y entonces van adivinando letras. Y hay algunas de las frases que quería compartir contigo. Eh, este señor es Tycho Brahe, y Tycho Brahe es uno de los que en el siglo XVI miraba estrellas. De hecho, coleccionaba el que era el detalle de muchas estrellas, su posición, etcétera, etcétera. Intentaba imaginar por qué se movían, cómo se movían. Él llegó a decir: los que estudian las estrellas tienen a Dios como maestro. Los que estudian las estrellas tienen a Dios como maestro. Es un hombre, bueno, una historia un poco trágica porque no se reconocían sus ideas en la época, incluso murió a favor de sus ideas. Pero luego, aprovechando esos estudios, vino otro señor. ¿Alguien sabe cómo es? Otro ahorcado es. Todavía no, un poquito antes. Copérnico. Y Copérnico llegó a decir: el universo ha sido forjado para nosotros por un creador supremamente bueno y ordenado. Copérnico es el que ideó, imaginó, pensó, descubrió que la Tierra no es el centro del universo, sino que pensaba que era el Sol. Ya se acercaba un poco más. Luego vino pues otro señor llamado Galileo Galilei. Y está bien esos apellidos, ¿no? Es como llamarse Xavier Xavieri o Lucas Lucasi, o, ¿sabes? Galileo Galilei. Y él llegó a decir, el inventor del telescopio, vio la rugosidad en el Sol, en la Luna, llegó a decir: Dios creó el universo en lenguaje matemático. Dios lo creó todo, el universo en un lenguaje nuevo y especial. Isaac, ¿qué? Newton. Él llegó a decir que tanto su fervor por la naturaleza, ver cómo se descomponía la luz, ver cómo caían los objetos, a qué velocidad, qué fuerzas movían los diferentes elementos, llegó a decir: mis descubrimientos, es uno de los científicos más reconocidos en la historia y de mayor efectividad, mis descubrimientos han sido posibles por haber sido la respuesta a las oraciones. Mis descubrimientos han sido posibles por ser las respuestas a mis oraciones. Albert Einstein: la ciencia encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. La ciencia, cuando abre una puerta y dice hemos descubierto eso, dice que encuentra a Dios detrás.
Albert Einstein, pues autor de la relatividad. Y, y pensando mucho en estos temas y cómo Dios, el autor del universo, ese Bará, Dios creó el universo de la nada, ex nihilo, de absolutamente nada de materia, ni siquiera nada de energía, ni siquiera nada de espacio, crearlo todo de la nada. Ves que como culminación de todo el universo creado, que muchos de los científicos han reconocido al creador del universo, también Dios creó como culminación de toda su naturaleza, de toda su creación, como un lugar, un parque temático donde vivir, donde disfrutar, un lugar donde que estaría plantado con un paraíso maravilloso, con un lugar con una atmósfera precisa, con la temperatura necesaria para poder vivir el ser humano. Y así Dios creó a hombre y mujer a semejanza de Dios, como la culminación de esa creación. Y en esa culminación, cuando uno piensa del cuerpo humano, ¿cómo ha creado los animales? Y, me llamó la atención ver esta imagen de, creo en cada una de las especies, y no creo en la evolución de las especies, pero sí que me parecía muy interesante ver cómo el pez tiene un cerebro muy pequeñito, las aves un poquito más grande, y así los reptiles, los gatos, los monos, hasta el ser humano que lo tiene mucho más desarrollado. Esta mañana precisamente mi hijo me decía, ¿cuál es el animal que tiene el cerebro más grande? Y digo, el más desarrollado, el ser humano, tú y yo. Y si miramos las partes de ese cerebro, ya acabo aquí mi clase, lo encontramos en Biblia, eh, parece que pensaba que era lunes y me tocaba clase de biología. Ay, entonces es muy curioso porque Dios creó a los animales inferiores, permitidme, no sé, los más pequeñitos, con un cerebro que es instintivo, que hace las cosas por instinto. Viene un peligro, giran y ya está. Luego crea otros animales que le recubre, dice, necesita el instinto, pero también le voy a crear pues no solo ese cerebro instintivo reptílico, sino también uno límbico, uno que pueda tener emociones, que el perrito se alegre, que pueda estar triste, un animalito, que puedan haber emociones. Pero luego, más allá de ello, creó al ser humano con otra parte de cerebro que no solo es instintivo o el alma de las emociones, sino también la inteligencia, la creatividad, la posibilidad de conectar con Dios. Y donde quiero llegar con esto es que mira qué obra tan maravillosa Dios ha hecho sobre tus hombros, que no solo te ha permitido continuar con tu instinto, no solo te ha permitido también tener pues un área emocional de sentimientos, pero no quiere que te quedes ahí, sino te ha dado toda una esfera mayor de conocimiento, de creatividad, de posibilidad de conectar con Dios. Y voy a un último científico y una última frase en esta exposición. Este nos diré que digáis quién es. Bueno, quizás Sergi. Es Heisenberg, ¿vale? Y Heisenberg era colega de Albert Einstein y, y él es uno de los autores de principios de la mecánica cuántica. Él llegó a decir lo siguiente: el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. El primer sorbo de la ciencia, uno aprende cosas y dice, ah, mira, parece que Dios no existe, ya todo está regulado. Pero cuando uno va acabando, no solo, como decía Albert Einstein, te encuentras a Dios, sino que Dios te está esperando. Y quería invitarte a mirar de una forma muy de pasada, no podemos hacer estudios bíblicos, para eso tenemos los lunes el seminario, pero sí que quiero que conectar con Dios y con su verdad y con su palabra en cuanto a ver que Dios nos está esperando. Lucas capítulo 5, entramos en ese pasaje de ese encuentro de Jesús con algunos discípulos. Yo me voy a enfocar especialmente en Pedro.
Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El Jordán, pues, un río de agua dulce, había un momento que se ensanchaba tanto que parecía un lago. Y hay muchos nombres que nos suenan como lago de Genesaret, el mar de Galilea, mar de Cineret, mar de Tiberias, y todos son el mismo, porque depende pues del momento histórico, del momento político, pues ha tomado diferentes nombres. Entonces hay desde Números, Lucas, Macabeos, hay muchos libros, apócrifos o no, que hablan de este lugar. Y en cualquier caso vemos a Jesús que se acerca y ya el gentío quiere ir a ver a Jesús. Pero él va a acercarse de una forma intencional más a algunas personas, a los que luego van a ser sus discípulos. Y entonces Jesús, son 5 puntos que he querido pues separar este texto, y primero observar cómo Jesús se acerca. Jesús podía haberse quedado allá con el gentío, pero vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Y te voy a preguntar, ¿en algún momento de tu vida Dios se ha acercado a ti? ¿Has sentido que Dios te estaba esperando? Yo recuerdo hablar con una persona que era amigo de una persona, de una amiga que conocía, que era guardia civil, y dijo, habla con él porque tiene muchas inquietudes. Hicimos un café. Y él me comentaba que nunca había conocido a Dios, y digo, ¿y nunca has sentido que Dios estuvo ahí? Dice, viene a mi memoria un día que yo iba con el coche, pero hace como 12 años, y que iba a una velocidad que vino una curva tan fuerte que no me dio tiempo y solté el volante y dije, Dios. Y no sabe cómo estaba ya en una recta siguiendo. Y dice, y nunca me expliqué qué sucedió. Y dije, ese es Dios. ¿Alguna vez has sentido que de alguna forma se ha acercado Dios a ti? O quizás ya eres una persona que se ha acercado tanto que tienes una conversación con Él muy fluida. ¿Cuándo ha sido la última vez que se ha acercado poderosamente a ti? ¿En una reunión, solo en tu habitación, paseando y viendo la montaña al despertar esta mañana? ¿Cómo se ha acercado? Porque Jesús se acerca. Se acerca en los momentos que estamos alegres, pero en los momentos de frustración y de dolor se manifiesta de una forma especial. Fíjate que aquí nos acerca a los pescadores allí en la lonja ya vendiendo el pescado y haciéndose ricos, sino que se encuentran después de no haber pescado nada, limpiando unas redes donde se habría enganchado algas y pequeñas piedras y pequeñas costras y pequeñas ostras y bueno, conchas de ostras, lo que fuera, y vas sacando y no hay nada más que basura para ellos, algo inútil. Y en ese sentimiento de frustración, porque uno cuando está abajo piensa que siempre será así todos los días, diría, ¿vamos a seguir así muchos días? ¿Comeremos hoy de lo de ayer? ¿Hay comida para hoy? ¿Nos esperan nuestras familias? ¿Qué le vamos a aportar? Ya no es el dolor que tienes por ti, sino por los que te rodean. Pero Jesús, de una forma especial, ahí se acerca. Yo no sé si tú estás sufriendo un momento complicado a nivel familiar. Yo no sé si tu momento es de incertidumbre porque no sabes hacia dónde dirigirte. No sé si tu momento es económico y es cruento o estás sufriendo por un tema de salud. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Y Jesús se acerca en tu dolor y en tu necesidad. Él quiere transformar esa situación. Jesús, te pido en este momento que tú muestres cómo te acercas a nuestra debilidad, a nuestras frustraciones, a nuestras mentiras para sacarlas, es decir, a nuestras confusiones. Gracias, Jesús, que te acercas. Y Jesús enseña. Fíjate que en el versículo 3 continúa diciendo, entró en una de aquellas barcas, es decir, de la orilla separó una de las barcas y se subió sobre la barca y comenzó a hablar al gentío. Y dice, entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, y le rogó que la apartara de tierra un poco y luego sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud.
Y aquí hay un segundo punto que quiero que paremos cierta atención. No hay algo más inútil que hablar a alguien que no te quiere escuchar. A veces igual te has visto tropezado de alguien que te hace preguntas y tú quieres responder y no te dan espacio. Y dices, ¿para qué? Porque realmente no hay ese espacio. Pero Pedro hizo algo, ahí ya no había nada que ganar. La red estaba sucia, la barca ya había sido al menos esa noche inútil, pero hubo una cosa que hizo Jesús que fue subirse a la barca de Pedro, acercarse a él, digamos, y sentarse para enseñar. Y en la Biblia cuando nosotros vemos ese gesto de sentarse, seguramente que te suena ya rápidamente Mateo número 5, dice, la multitud estaba allí y dice, y subió al monte Jesús y le siguieron sus discípulos, los discípulos son los que siguen a Jesús, y cuando llegó al monte se sentaba y enseñaba. Es decir, cuando se sienta alguien, a veces te ha pasado, ¿no? Que estamos por ahí de pie, estás con un amigo y dice, oye, te quiero contar algo. Dices así, y buscas 2 sillas y te sientas. ¿Qué le estás transmitiendo? Te estoy escuchando. Dime, tengo el tiempo que necesites para ti. Vamos a sentarnos. Me encanta en Barcelona, se vive mucho, cultura mediterránea, bueno, también en Rumanía y en otros países que son muy mediterráneos, y también los latinos, ese de vamos a hacer un café, ¿no? Vamos a hacer un café porque eso significa vamos a dedicar tiempo de calidad del uno para el otro. Algunos le llaman sancocho, el otro tinto de no sé qué, el otro de no sé cuánto, y bueno, es esa excusa para decir te escucho. Y voy a este punto. ¿Cuándo has sentido a Jesús sentarse a tu lado? No he dicho cuándo es la última vez que se ha sentado a tu lado, sino cuándo has sentido a Jesús sentarse a tu lado. Porque Él está sentado a tu lado. Porque Él está aquí. Porque Jesús envió a su Espíritu Santo para explicarnos todos los secretos del universo. Porque Él es atento a sus ovejas. Porque Él escucha la voz y el clamor de sus ovejas. Pero la pregunta es, ¿nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor? Él está ahí. Quizás será un buen momento que agendes esta noche cuando llegues a casa y decir, voy a tener un tiempo de calidad donde todas las redes y móviles y tablets y portátiles y Game Boy y no sé qué y tal, pues te ha apagado. La puerta cerrada. Todo, mamá, no me molestes, lo que sea. Y enfocarte en ese espacio con Dios. No para que Él se siente, sino para sentarte tú con Él. Porque Él enseña. Enseña a través de la palabra de Dios esa carta de amor tan bien expresada. Con tantos detalles, incluso con tantas figuras, más de 30 autores escribiendo hasta para que hablen tu propio idioma y lenguaje. Porque dice, a mí me encanta leer Habacuc y me llena, y el otro, Efesios, es un libro que me potencia, Apocalipsis me crea, me provoca pues expectación, o el libro de Lucas tan específico, hasta en tu lenguaje, los proverbios que son como caramelos que endulzan los labios y que llenan el alma. Tienes la Biblia, tienes al Espíritu Santo, que Dios envió como consolador, quiere decir para consolar, para enseñar, para guiarte a toda la verdad. Tienes a Jesús, que por cercanía tomó una barca para morir, también de madera, llamada cruz. Continúa el texto. Y cuando a Jesús le permitimos acercarse y hablar, interviene. Cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y Jesús no se queda en la teoría. A mí me gusta mucho y seguramente a muchos de vosotros la filosofía, es muy interesante. La filosofía trata temas que rasgan lo más profundo del ser humano. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿El porqué de la educación? Cosas muy interesantes.
Pero es curioso porque después de tantos miles de años de historia, está en el punto en el que se hace las preguntas de ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué vale la pedagogía? Las mismas preguntas. Pero lo bueno de Dios es que Jesús no solo te enseña, sino que te demuestra. Y lo que me encanta, por ejemplo, de este auditorio es que sé que con muchos de vosotros, todos no os conozco, pero con muchos de vosotros yo podría decir, ¿en qué sabes que Jesús existe? Y no me dirías porque Lucas 4.1 lo dice, sino dirías porque ha habido un encuentro profundo, un reconocimiento de su verdad. Como los científicos hablaban, una seguridad solemne de que Él es Dios. Si yo te pregunto en qué has visto la ayuda de Jesús, dirías testimonios que incluso te costaría hasta decidir cuál de ellos. Si yo te preguntara por qué eres cristiano y vienes un domingo por la mañana aquí, seguramente que dirías y cosas del momento inicial cuando hubo un nuevo nacimiento con Él. Jesús interviene. Jesús es real. Jesús no es de los libros. Jesús lleva las cosas a la práctica y lo podemos experimentar. Y así cuando hay esa enseñanza y esa cercanía con Pedro, hay también esas indicaciones. Y uno cuando lee la Escritura o ora a Dios y siente fuertemente qué debe hacer o qué no debe hacer, solo toca obedecer. Y Pedro hace algo muy bueno. Permite intervenir a Jesús. Hay personas que siempre te van diciendo, por desgracia, hay personas que te van diciendo el mismo problema del cual no salen durante muchos meses o incluso años. Pero tú dices, pero cambiaste aquello que dijimos, ¿qué tal? No, es que me cuesta mucho. Pues el resultado es lo mismo. Si siempre haces lo mismo, conseguirás los mismos resultados. Pero si hacemos lo que Dios dice, los resultados serán sorprendentes. Nosotros somos una iglesia más de cristiana, pero más de carácter carismático. ¿Y qué es eso de carismático? Bueno, pues creemos que el Espíritu Santo obra con poder. Y puede obrar orando en mi casa y que sea sanado a través de un médico una persona que está enferma. Pero también, si alguien nos dice que le duele algo o que está enfermo, pues podemos invitar a Jesús a que obre y decir, ¿quieres que oremos? Jesús, en tu nombre, que sea sano, como hicieron Pedro y Juan en la puerta de la Hermosa, dejar que intervenga si Él quiere. Y muchas veces hemos visto los milagros de Dios. Y a mí es muy curioso porque hay personas, igual que a ti, que vienen y dicen, yo es que nunca ha sanado nadie cuando nadie ha sanado, no he visto nadie sanando o teniendo un cambio, una transformación instantánea. Yo he preguntado, ¿has orado por esa persona en un momento concreto? No, pues es lógico. Es como aquel que dice, nunca me toca la lotería. Ay, ¿cómo es eso? Bueno, es que nunca compro. Vale, que está muy bien que no compremos. Pero es un ejemplo de decir, a Dios hay que darle la oportunidad a obrar y escuchar cómo Él nos enseña. Igual que envió a los discípulos a obrar y a echar demonios y a sanar, somos sus discípulos. Igual que Dios nos dijo en Mateo 28, id y predicad el Evangelio, vamos y predicamos el Evangelio, que es lo que estamos haciendo. Así, Jesús intervino y le dijo lo que tenía que hacer. Y por tanto hay un tercer punto de obediencia y de milagro que está expresado aquí. Hubo una gran multitud de peces que llegaron a esa red, las redes se rompían, la otra barca tuvo que acercarse para ayudar con la red, algo había cambiado, imagínate que las circunstancias todavía eran mucho más difíciles, ahora era de día, muchos menos peces habrían seguramente, etcétera, etcétera, y de pronto hubo esa pesca milagrosa y vemos que lo que Jesús quiere pescar no es la comida de Pedro, sino es el corazón de Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí,
Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, fíjate la diferencia en el momento que Pedro ve ese milagro y dice, es Dios, algo está sucediendo, perdóname porque no estoy haciendo las cosas bien. Mira a Jesús como ora y dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dios no solo le va a dar ahí el perdón de pecados, sino le va a dar una proyección de vida, una proyección, un sentido de existencia, una proyección incluso ministerial. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el momento que quizás tú estás sufriendo o estás dolido o estás en esos momentos que necesitas que Jesús te abrigue de una forma más especial, ábrete, ábrete a escuchar su voz, a obedecerle, a esperar que Él obre, que seguro que son milagros del cielo, más instantáneos, más en el tiempo prolongados, pero lo último a lo que busca Jesús es a encontrarse con tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algo de que pedir perdón? Arrepiéntete y serás salvo. Y continúa y acaba el texto diciendo, trajeron las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Y como dice aquella frase que igual habéis leído alguna vez, es imposible conocer a Jesús y no amarle, amar a Jesús y no seguirlo. Y Jesús provocó el máximo acercamiento posible. Estando Dios en el cielo, muy por encima de ese universo creado, Dios vio la humanidad después de creada que se corrompía y se desviaba. Tú y yo pecábamos, tú y yo no tenemos solución, no tenemos salvación, no hay esperanza en una vida que no tiene sentido. Pero Jesús, viendo que no había un ser humano perfecto, decidió venir Él. Fue enviado por el Padre para tomar ese lugar, esa barca tuya y mía, esa cruz donde deberíamos nosotros estar. En nuestras frustraciones, quitando la basura de nuestras redes, viendo que nada tiene sentido, Jesús ha provisto de esa barca, ha provisto de ese vehículo de madera, de esa cruz, para venir y morir por tus pecados y por los míos. Y como dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, acompáñame en ello, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú quieres conocer a Jesús y no has tenido una experiencia con Él, te invito a orar ahora. Y yo voy a hacer unas oraciones y te invito, si quieres, a repetirlas tan flojito como para que no se entere quien tienes al lado. No te preocupes. Pero que sí, no te preocupes, que se enterará Jesús. Y puedes decirle, si no conoces ese Dios, o si piensas que ese Dios es el Dios de las iglesias, o el Dios de las personas, o el Dios de lo que sea, olvídate de todo tu prejuicio. Solo te estoy presentando a Jesús. Y puedes decirle. Y también, si hace tiempo que no tienes un encuentro con Jesús, o quieres más de Él, también puedes decirlo. En tu fuero interno, o en voz alta, como tú quieras, le puedes decir, Señor Jesús, yo te quiero conocer. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por perdonarme. Me arrepiento de todo mi pecado. Gracias por darme vida. Yo te quiero experimentar. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto es una invitación para que Él obre. Hubo un día un hombre llamado Nicodemo que sabía mucho de los textos bíblicos, que se acercó de noche a Jesús y le dijo, ¿cómo puedo alcanzar esa vida eterna? Y le dijo, naciendo de nuevo. ¿Nacer de nuevo? Nacer de nuevo es, habíamos visto por ahí
lo que era la creación, habíamos visto incluso un cerebro. Es casi, si habíamos hablado de esos tres cerebros, ¿no? El reptílico, el límbico, el córex. Imagínate como si Dios te proveyera de un nuevo cerebro, una nueva capa, que te da esa experiencia espiritual. Dice la Escritura en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Jesús te hace una nueva criatura, te da un nuevo nacimiento. Y Él es realmente el autor de la vida, no solo de la vida natural, que durará 8, 90 años, 20, no lo sé, en cada caso, sino de la vida espiritual que es para eternidad, que puedas tú y yo pasar una eternidad con Él. Y si hablábamos de Heisenberg, que decía el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Simplemente decirte, continuamente Jesús nos está esperando. Él es real y queremos más de Él. Queremos tener su mente, sus pensamientos, su forma de sentir, su vivencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser el autor de la vida. Gracias, Jesús, por entrar de una forma tan espectacular en nuestra existencia sin sentido. Y gracias, Señor, por las personas que hay aquí. Te pido que cada uno de nosotros podamos experimentar una nueva realidad de ti, porque tú eres un Dios que nos está esperando y nosotros somos personas que te estamos buscando más y más. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tener